familia hermosa. Empecemos en el camino de la vida, en el transcurso o en el paso de Jerusalén a Jericó de nuestras vidas. Es posible que pasemos por momentos difíciles, momentos donde encontramos depredadores que no solamente nos quitan las posesiones, las cosas que tenemos, sino también que dejan nuestras vidas a merced de un buen samaritano. Invoquemos al Padre. Padre misericordioso, gracias, muchas gracias por tu amor infinito, por tu misericordia. Permítanos un corazón compasivo, permítanos un corazón misericordioso, permítanos encontrarte en el camino y reconocerte. Permítenos por tu misericordia, por tu amor infinito, ser amoroso desde el corazón, un amor ingenuo, un amor dispuesto para dar, un amor dispuesto para estar ahí para nuestros hermanos. Ayúdanos a entender quién es mi prójimo, cómo puedo estar yo ahí para él, cómo puedo yo ofrecer una mano a mi prójimo. Gracias, Señor, que nuestra palabra hoy llegue, que la palabra llegue, Señor, esa porción que tú tienes para nosotros, esa porción que nosotros esperamos según tu deseo y voluntad. Tu palabra llegue para nosotros, que al llegar nosotros la hagamos nuestra, Señor. Esa porción que tú tienes para cada uno y llegará según el plan y propósito que tú tienes. Esa palabra que llegará, yo la tomo mía y yo la llamo nuestra, yo la llamo mía, Señor. Gracias, 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 porque con ella tú te manifiestas, porque con ella tú me das un mensaje, Señor, para yo poder seguir adelante y seguir buscando el propósito y tratando de ser la mejor ser cristiana como tú has querido y quieres en mí. Padre, gracias, muchas gracias. Amén. En el día de hoy vamos a leer a Lucas. Nuestra lectura de hoy está tomada de Lucas, capítulo 10, versículos 25 hasta el 37 y dice: Se levantó un maestro de la ley y para ponerlo en apuros le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué lees en ella? Contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Tu respuesta es exacta, haz eso y vivirás. Pero él quiso dar el motivo de su pregunta y dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: Bajó un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos que lo despojaron de todo. Y después de haberlo molido a golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, quien al verlo pasó por el otro lado del camino y siguió de largo. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado del camino y pasó de largo. Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje. Lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo puso en el mismo animal que él montaba. Lo condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al hotelero diciéndole: Cuídalo. Lo que gaste de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces preguntó: Según tu parecer, ¿cuál de estos tres se portó como prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Él contestó: el que se mostró compasivo con él, y Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Vete y haz tú lo mismo. A eso nos está llamando Jesús en el día de hoy, a ser compasivo con nuestros hermanos. Nos dice: vete y haz tú lo mismo. Que no nos limiten nuestras situaciones, pues seguro que el samaritano debió haber sentido miedo. ¿Por qué? Porque era un área peligrosa. Mas él no se arriesgó, él se arriesgó, él no tuvo miedo del área donde estaba.
Él simplemente por amor actuó. Que el amor nos mueva, que el amor nos permita ser misericordioso, que el amor nos permita mostrar, dar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a nuestro cercano, esa solidaridad que ellos necesitan de nosotros. Es bueno que tú y yo entendamos que no existe un prototipo de persona para que sea mi prójimo. Todo aquel que está cerca de mí es mi prójimo. Vemos que tampoco lo limita, o sea, una determinada demarcación. O sea, no tienes que ser un vecindad, o sea, uno de mi vecino. Claro que el vecino es mi prójimo, ¿ok? Pero bueno, yo le sirvo ya a mi vecino, es como mi hermano también. Bueno, pero que Jesús me está enseñando en el día de hoy que todo ser humano es mi prójimo y aquel que se encuentra en situación de necesidad. Ese fue el caso porque el samaritano era un extranjero en aquel lugar. Por lo tanto, se veía raro que fuera el samaritano quien le diera la mano al caído, al que estaba en el camino. Vemos que en el camino de la vida, como había dicho antes, aparecen depredadores que no solamente nos despojan de las cosas que poseemos, sino también que nos dejan apenas con poco para respirar a merced de un buen samaritano. Es necesario que tú y yo entendamos que para el judaísmo tradicional, el prójimo era el hermano del pueblo, el otro de origen israelita. Los demás no eran prójimos. Si entendemos esta base, entonces se nos hace más fácil entender por qué Jesús tomó a un samaritano como ejemplo para mostrarlo como su prójimo. Pero aún dentro del sistema socio-religioso del judaísmo, ese prójimo debería o debía reunir algunas condiciones especiales para poder acercarse al otro. Entonces, ya vemos que habían condiciones que limitaban al buen samaritano para él poder dar una mano. Pero estas limitaciones no lo condicionaron para él servir a su hermano. Él siguió, él sirvió, él curó a su hermano, le untó, lo limpió con el aceite, lo curó, también con el vino, y luego vendó sus heridas. Posiblemente el maestro de la ley esperaba que se le asignaran los límites exactos de su deber. ¿A quién tenía que atender? ¿A los de su familia? ¿A sus hermanos? Pero vemos que con la palabra de Jesús, Jesús no está poniendo limitaciones, no está dando una demarcación determinada, porque vimos que el buen samaritano era un extranjero. Pero aún así, como habíamos dicho, él sí sabía quién era su prójimo. Él sí sabía y él cumplía la ley. Él sí conocía el mandamiento y no solamente conocerlo significa que lo escuchaba, sino que este hombre también lo vivía, lo puso en práctica en esta acción que hizo. Es importante que tú y yo entendamos que no solamente ayudo a mi prójimo cuando está enfermo y le doy de medicina, cuando le doy la mano de esa manera. Hay muchas maneras de ayudar a mi prójimo y es que cuando yo me pongo en su lugar y les respeto, es que el buen samaritano trató al prójimo exactamente como él quería ser tratado. Y bueno, si yo no solamente le doy un apoyo, ya sea que necesite económico en su necesidad o que necesite medicina, pero también es bueno entender que yo debo aprender también a no dañar a mi prójimo, porque muchas veces yo me olvido de mi prójimo y empiezo a soltar mi lengua. Tengo que aprender a retenerme de que si no la voy a sacar para hacer bien, entonces no la saco para dañar. O sea, cierro mi boca. No la abro si yo voy a dañar a mi prójimo, al que el Padre puso en mi camino. Es bueno que yo entienda. Es importante que entendamos que Jesús les pregunta, ¿cuál de los tres parece que actuó como prójimo? Es como que si dijera, no calcules para
para saber quién es tu prójimo, sino déjate llevar por el llamado que sientes tu corazón y hazte prójimo de tu prójimo. O sea, acércate a él, acércate a tu hermano y sírvele a quien necesite. Notemos un amor sin obligación. Él actuó con un amor espontáneo. Pasó de repente, vio a su hermano que necesitaba y le brindó una mano. O sea, fue un amor espontáneo. Esto es un amor, no fue para buscar y, ¿cómo decir?, lugar y decir, sí, me vio que le ayudó. No, simplemente hizo lo necesario. ¿Por qué? Por amor lo hizo. El amor no consiste solamente en conmoverse en la miseria del otro. Nótese que el buen samaritano se arriesga, o sea, se arriesga en ese lugar peligroso. Y él no calcula para tomar el riesgo, no solamente el riesgo de que a él también le pase lo mismo, sino que él no calcula también en tomar el riesgo de cuánto va a pagar cuando él lleva a su hermano al hotel, al lugar donde lo cuidarían. Muy importante para ti y para mí observar esta acción de nuestro hermano. Vemos también, perdón por las bullas. Quise hacerlo afuera, pero bueno, buscando desde otro punto no dentro de la casa, ya tratando de aprovechar, pero bueno, disculpen por todas las bullas. Seguimos. Vemos que el samaritano lo puso en el mismo animal que él montaba. Aquí vemos una acción lo trató como a sí mismo. Lo trató como él quiere ser tratado, con respeto, le dio su lugar. Si observamos el contexto, si lo puso en su animal, entonces él caminó a pie durante ese tiempo. Vemos y aprendemos mucho del buen samaritano. Y me pregunto yo, ¿se conocían para que lo tratara de esta manera? No, no se conocían. Era uno extranjero del otro. Mas no necesitamos conocernos para nosotros brindarnos amor uno con el otro. No necesitamos, pues Jesús nos está dando aquí el mejor ejemplo con el buen samaritano. Y hemos visto otra vez con acción que el samaritano sí sabía y entendía que era ese mandamiento, el de amar a su prójimo como a sí mismo. Vemos también, lo condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Lo condujo a un hotel, o sea, no solo lo llevó al hotel, sino que él mismo se encargó de cuidarlo. O sea, de que él quiso asegurarse de que llegara a un buen término. Él quiso asegurarse de que al Señor no le faltara. Por lo tanto, al día siguiente, él le entrega 2 monedas al hotelero y le dice que lo cuide y que si falta, al regresar, él le va a devolver. O sea, él quiere estar bien seguro de que aun si le falta durante el viaje, cuando él no esté ahí, al Señor a quien él llevó y pidió que le cuidara, no le falte nada. Quiso estar bien seguro de la mejoría de su hermano. Vemos que en esta acción del buen samaritano, ahí vemos el amor misericordioso, vemos a un padre amoroso. Según la descripción del buen samaritano, tú y yo podemos entender por sus acciones que es el amor de un Dios que no tiene límite para sus hijos y que quien nos toma de la mano y no nos suelta hasta ver su propósito realizado en mí y en ti. Este pobre hombre estaba tan golpeado de los azotes de la vida que solo quedaba de él un cuerpo que respiraba. Pero el buen samaritano cura sus heridas, las venda. Y no solamente eso, él lo toma de la mano y lo lleva
Nuestro Dios nos toma, cura nuestras heridas, no importa lo profundas que éstas sean. Lo bello de todo esto es ver un amor expresado en todo el sentido de la palabra. Un Padre que no nos suelta, no nos deja a media en el camino. No importa en qué situación tú y yo estamos. Él nos busca, Él nos levanta, pero lo lindo de todo esto es que el Padre no nos deja a media en el camino. Así que sin temor, pues no importa el lugar donde tú y yo estemos, no importa la profundidad de nuestras heridas, tú y yo sabemos que tenemos un Padre misericordioso, un Dios amoroso que está dispuesto para tomarnos de las manos y levantarnos. Pero Él está dispuesto a pagar. Y así lo hizo Jesús. Él pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y Él está ahí cada día dispuesto a sacarme del lugar donde caí, del lugar donde ya no tengo nada porque en el camino se me fue quitado todo. Y no solamente se me quitó, también se me golpeó. Pero Él está ahí dispuesto para levantarme. Pero ojo, importante recordar que en este proyecto de recuperación, Él también te acompaña. Él no te deja solo en el camino, Él no deja su trabajo a la mitad. Es importante que tú y yo reconozcamos. Él quiere asegurarse de tu bienestar, por eso Él mismo cuida de ti, de la misma manera que el buen samaritano. En el día de hoy aprendimos a ser solidarios, a ser compasivos, a ser amorosos, a reconocer a nuestro prójimo, a ser misericordiosos, a actuar con amor, con compasión, con generosidad y desinterés. El samaritano, el buen samaritano como este, es semejanza a nuestro Padre amoroso, un Padre que sin preguntar actúa. Eso es lo que hizo el buen samaritano. Él nos preguntó, ¿te puedo ayudar? Él ayudó. Un Padre que reconoce. Es importante que tú y yo aprendamos a reconocer y a valorar a nuestro prójimo. Y que estemos ahí no solamente para ayudar, pero no estemos dispuestos para dañar, porque cuando no daño, también ayudo. Es importante que tú y yo entendamos que no dañando, estoy ayudando. En el día de hoy el misericordioso nos dé sabiduría, nos dé inteligencia y nos permita entender cada día su palabra según su deseo y voluntad. Gracias, muchas gracias, Padre amoroso. Gracias, muchas gracias, Señor. Porque nos enseña el amor genuino, porque nos enseña el amor con generosidad, porque tú impones en nosotros la compasión y nos enseña a ser misericordioso como tú lo eres. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, te amamos. Bendice a todos mis hermanos en el mundo y permita, no importa el lugar donde ellos estén, que ellos puedan salir. Pero Padre, si no tienen la fuerza para salir, envía en su camino un buen samaritano. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le mando un fuerte abrazo. Disculpen por las bullas, por los inconvenientes. Solo quiero que sepan que el propósito de esta porción, de este día, de cada día, no es más que la muestra del amor, del cariño, del gozo con el cual lo comparto. Así que tomen de este momento lo bonito que puedan recoger de él y discúlpenme por las bullitas, por los inconvenientes. Le mando un fuerte abrazo, el Eterno siempre le bendiga, le quiero mucho y agradezco al Padre por ustedes. Bendiciones.